Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra serie relacionada con la historia, literatura, religión del pueblo judío. Y estuvimos conversando anteriormente acerca de la gran revuelta judía contra Roma del año 66 al 70 y hablamos de algunas figuras importantes que tuvieron participación como los celotes o Canaim y algunos rabinos prominentes, entre ellos la figura más importante de aquel momento que se opuso a esta rebelión porque lo vio como un fracaso. Hago referencia a Rabbi Yohanan ben Zakkai, y es precisamente acerca de Rabbi Yohanan ben Zakkai sobre el cual vamos a conversar en el día de hoy. Cuando hablamos acerca de Rabbi Yohanan, algunos judíos, por supuesto, o la mayoría en el mundo moderno, lo ve como una especie de héroe porque fue el que salvó al judaísmo de quizás de una destrucción allí en Jerusalén con el templo. Pero hay que decir que de hecho muchos de los judíos de sus días lo vieron como un traidor, y algunos de los judíos incluso que lucharon en Masada, el último sitio de resistencia contra el poder romano en aquel momento, con toda calma hubieran dado muerte a Rabbi Yohanan por traidor, porque había opiniones divididas en cuanto a las acciones de Rabbi Yohanan. Vamos a explicar en detalle a qué me refiero. Rabbi Yohanan vivió en Jerusalén en el año 70, como ya menciono, cuando la ciudad estaba rodeada por los romanos, y se nos dice que para prevenir que los habitantes de la ciudad se rindiesen a Roma, los rebeldes judíos que estaban allí enfrentándose, o sea, los celotes y otros grupos, habían prohibido, bajo pena de muerte, que la gente dejase la ciudad. O sea, nadie podía salir de la ciudad. Rabbi Yohanan estaba determinado en encontrar una salida a la ciudad que estaba rodeada, porque él sabía de que tarde o temprano las tropas romanas lograrían penetrar las murallas y que iban a destruir Jerusalén, incluso el templo, lo cual también amenazaba la mismísima existencia del judaísmo. Y si el judaísmo quería sobrevivir, él tendría que encontrar una manera de salir de la ciudad. Por tanto, él mandó a llamar en este caso a su sobrino, Abba Sikra, que de hecho era uno de los líderes del movimiento de los rebeldes, de los celotes. Y él le dice al sobrino: por favor, quiero que me encuentres una manera para yo abandonar la ciudad. Quizás de esta manera yo pueda salvar algo, haciendo referencia, no sé, al judaísmo o alguna otra intención. Pero el hecho es de que Abba Sikra le responde y le ayuda a su tío y le dice: mira, pretende como que estás enfermo y deja que la gente venga a visitarte. Consigue también algo como de que tenga mucha peste o mal olor, y que sea bien pero muy fuerte, para que cuando al cabo de los días la gente crea de que tú has muerto. Y entonces comisiona a dos de tus discípulos para que saquen tu cuerpo fuera de la ciudad, y que nadie más sean los encargados de cargar, en este caso, el ataúd. Se nos dice entonces de que efectivamente se llevó a cabo este procedimiento. Rabbi Eliezer se hizo todo el paripé de que Rabbi Yohanan había muerto, etc. Y uno de sus discípulos, Rabbi Eliezer, muy famoso también, cargó en este caso donde lo llevaban, para hacer una especie de ataúd. Rabbi Eliezer iba cargando la parte de la cabeza y Rabbi Yoshua la parte de los pies. Y Abba Sikra, el sobrino, iba caminando al frente. Se dice que cuando llegaron a las puertas de la ciudad, los guardias le preguntaron: ¿qué es esto? A lo que ellos respondieron: un hombre muerto. ¿No ves o no saben que dice la ley que un cuerpo no se puede mantener toda la noche en Jerusalén? Por tanto, los guardias, dice la historia, querían con las espadas atravesar el sarcófago, el ataúd, para ver si era verdad que había un cuerpo adentro. Pero Abba Sikra les dijo: los romanos van a escuchar de lo que ustedes han hecho, de que han atravesado a su propio maestro que ha fallecido. Qué vergüenza lo que estaba tratando de demostrarle a los guardias. En ese momento los guardias abrieron las puertas y los dejaron marchar. Se nos dice que Rabbi Yohanan fue llevado hacia un cementerio que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, y lo dejaron allí, y los demás regresaron a la ciudad. Nos dice entonces que Rabbi Yohanan fue al campamento de los romanos y fue a ver al general romano Vespasiano, que era el que estaba al frente de las tropas,
Y Vespasiano, por supuesto, estaba encantado de que este líder judío prominente hubiese venido a rendirse allí. Y no solo eso, sino que Rabbi Yohanan había profetizado que Vespasiano un día se convertiría en César, ¿eh? Y aquello todavía pues le gustaba más a Vespasiano y le ganó el favor, en este caso, a Rabbi Yohanan. De hecho, Vespasiano le dice que le pida una sola petición y que él se la va a conceder. A Rabbi Yohanan le dice: dame Yavné y a sus sabios. A lo que Vespasiano le concede, porque en otras palabras lo que Rabbi Yohanan estaba diciendo es que lo dejase establecer una especie de academia en la ciudad de Yavné, para de esta manera continuar con el judaísmo, porque sabía que lo que iba a acontecer con Jerusalén iba a ser terrible. Vespasiano efectivamente le concede la petición a Rabbi Yohanan. Y hago una salvedad también cuando dice la historia que Rabbi Yohanan profetiza que Vespasiano sería César. Efectivamente, luego de esto recordemos que Vespasiano se convierte en emperador. Bueno, en el caso de Rabbi Yohanan se nos dice de que precisamente si ocurre, la rebelión fue fallida y ya sabemos lo que acontece, ¿no? Destrucción de Jerusalén, destrucción del templo, etcétera, etcétera. Y Rabbi Yohanan sabía desde el principio, con gran sabiduría, que aquella rebelión iba a fallar, efectivamente, porque era un hombre de extraordinario sentido común. Y él sabía, comprendió desde el principio que no se podía ganar aquella batalla. Y algo que le frustraba muchísimo era ver a las masas de judíos como eran barridos. Eran eliminados, pero también eran barridos o llevados por esta locura de mesianismo al extremo, de que tontamente pensaban que Dios iba a intervenir de alguna manera para acabar con los romanos y enviando legiones, etcétera. Y aquel tipo de pensamiento fue terrible, y en la mente de Rabbi Yohanan no estaba tal cosa, porque comprendía la locura de aquella rebelión. El hecho es de que recordemos que es un momento que había un montón de gente que estaban llevados por aquella forma de pensar, de mesianismo, y un montón de mesías que aparecieron en el siglo I, y los romanos iban tras ellos y los ejecutaban, y la gente pensaba que Dios enviaba legiones con ángeles y que iban a luchar contra Roma, etcétera. Y aquí tenemos un grupo con estas mismas ideas y cómo fueron las terribles consecuencias de cómo fueron eliminados. El hecho es de que fue una derrota catastrófica, y ya menciono, tanto Jerusalén como el templo fueron destruidas. Muchos judíos cayeron en una depresión tremenda porque pensaron que Dios los había abandonado. Y este no fue el caso de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan no tenía tiempo para tal tipo de pensamiento, porque estaba muy ocupado en estableciendo un centro de enseñanza judía en Yavné. Y de hecho es interesante de que luego de toda esta destrucción, uno de sus discípulos, muy triste, viene, ¿no?, y en desesperación, cuando se acerca a Rabbi Yohanan y le dice: mira cómo ha sido destruida Jerusalén, el templo, ahora es imposible que llevemos sacrificios para, en este caso, expiar nuestros pecados. Y Rabbi Yohanan le consuela y le dice: hijo mío, no estés triste, porque tenemos otra manera de expiar por nuestros pecados, tan efectiva como los sacrificios que se hacían en el templo. Y hago referencia a los actos de bondad, porque así dice Dios: pido misericordia y no sacrificios. Eso es lo que estaba citando aquí Rabbi Yohanan de Oseas capítulo 6, versículo 6. Y efectivamente la academia de enseñanza de estudios judaicos que Rabbi Yohanan estableció en Yavné, efectivamente se convirtió en sucesor del Sanedrín de Jerusalén. Y hay que decir que se le puede acreditar a Rabbi Yohanan el establecimiento de un modelo de judaísmo que es el que ha sobrevivido similar hasta este mismo día presente, un judaísmo donde no ha habido templo, un judaísmo que por mucho tiempo no ha habido sacrificios, y un judaísmo donde tampoco había ni siquiera un estado judío, porque los judíos ya han mencionado cuántas calamidades y tragedias a través de la historia y esparcidos por diferentes partes del mundo. Por tanto, es un judaísmo que ha sobrevivido incluso en la diáspora hasta el día presente, o hasta hoy que se ha establecido el Estado de Israel, etcétera. Pero aún así, gran parte del pueblo judío todavía, digamos que está en diferentes países, no en este caso
en Israel, ¿eh? Hay un gran número de judíos en Israel, pero también hay una gran comunidad de judíos en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo. El hecho es de que donde quiera que se encuentren los judíos, el judaísmo va con ellos. Y es que es gracias al modelo que estableció Rabbi Yohanan, una especie de judaísmo portable, que donde quiera que va la persona, lleva su judaísmo. Y aunque no tenga ni ciudad, ni templo, ni sacrificios, se creó una manera de también poder, en este caso, tener perdón por los pecados o errores, etcétera, y de practicar la fe de las personas aún a diferencia de todo aquello que se había perdido allí en el año 70. Y otra vez, gracias a la maestría e ingeniería de Rabbi Yohanan ben Zakkai, el que, con su famosa frase, Dame Yavne y sus sabios, salvó al judaísmo como muchos le acreditan. Hasta aquí con este podcast, gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.